Buenas a todos, ¿cómo están? Soy Javier González y esto es Cafecito con Javier, traído por Guasu Producciones. Y hoy de invitado tenemos a Martina Magliani. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es un gusto tenerte con nosotros. Vamos a empezar un poco, como siempre arrancamos, pidiendo que describas un poco tu trayectoria, quién sos y a qué es lo que te dedicas. Ok, bueno, ya dijiste mi nombre. Básicamente yo estudié bioingeniería en el ITBA. Ujú. Después, medio cerrando la carrera y después de estudiar y terminar la carrera, me estuve dedicando a Data Science, que es básicamente aplicar inteligencia artificial en distintos problemas. Y ahora estoy trabajando como diseño y desarrollo de equipos médicos de cardiología. Ok. Y también a la par sigo estudiando inteligencia artificial, estoy haciendo una especialización de inteligencia artificial. Ok, vamos por partes. Primero, bioingeniería, dijiste que estudiaste, ¿verdad? Bioingeniería, sí. O ingeniería biomédica en Argentina Ok. también. Se le puede decir de dos formas. Para el que no sepa, por ejemplo yo, Sí. ¿qué ¿qué incluye, digamos, esta carrera? ¿Qué es lo que estudias realmente? Porque yo le escucho eso y digo, me imagino muchas cosas, pero al final yo creo que me imagino porque soy así un poco medio raro. Me gustaría saber un poco qué es de verdad la bioingeniería. O O sea, ingeniería biomédica, dijiste. sí, o sea, Ok, en Argentina son lo mismo. perfecto. Hay distinciones en el exterior entre ambos. Ok, No sé, en Argentina decir ingeniería biomédica es lo mismo, pero es verdad que hay en otros países donde sí se diferencia entre ingeniería biomédica y bioingeniería. ok, Ingeniería biomédica sería aplicado al humano y bioingeniería ya sería aplicado más a los animales o a lo de, que tenga vivo en el medio, ok. ¿viste? Pero no necesariamente aplicado al humano. Claro. Y bueno, básicamente es la ingeniería aplicada a la medicina. Inicialmente nace como una rama de la ingeniería electrónica, de todos estos ingenieros que querían hacer equipos médicos, Ujú. y poco a poco como se fue especializando más hasta que hoy en día ya es una carrera, va, igual, ya es una carrera que tiene como 50 años de verdad. Pero bueno, en muchas universidades, incluso en la UBA hasta hace poco, ahora se está dando en la UBA, recién empezó este año me parece, Sí. se daba como una parte final de la carrera de ingeniería electrónica, como una Ok, especialización. ok. Pero bueno, básicamente vos estudias bastante cómo funciona el cuerpo y también aprendés bastante de programación y bastante de electrónica como para poder después hacer distintas aplicaciones. Hay también de cómo funciona el sistema de salud. Ujú. Tenés toda una visión integral para poder manejar un buen lenguaje médico y comunicarte con los médicos y al mismo tiempo un buen lenguaje técnico para poder comunicarte con los electrónicos. Claro. Entonces, vos serías como ese punto medio entre el médico y el ingeniero electrónico para poder hacer algo que funcione para ambos. Ok, eso es el nexo, digamos, entre la medicina y se me fue la palabra que acabas de decir. Y la parte técnica. Sí, de Ok, la electrónica. ok, la parte Si electrónica, hablamos perfecto. específicamente de equipos médicos, ¿no? No, Pero claro, obviamente hay ok, muchísimo más. ok, ok. Y vos dijiste que te dedicas, trabajás en una empresa de equipos médicos, ¿verdad? Sí, yo trabajo en Ecosur, que es una empresa que tiene bastante trayectoria ya acá en Argentina, haciendo equipos de cardiología, hacen electrocardiógrafos, ergómetros, Holter, mapa. Ok. Y yo estoy en el equipo de diseño y desarrollo, o sea, estoy tocando el software de estos equipos, agregándole funcionalidades, corrigiendo cosas que tengan que hacerse. Así que estoy bastante ahí metiendo mano. Ok, tu día a día entonces tiene que ver con lo que mencionabas recién de un poco el software más que algo técnico de hardware, ¿no? Digamos. Sí, hay igual un montón de de bioingenieros que se dedican más al hardware. Sí. Específicamente, yo noto que hay más una tendencia a dedicarse al software del lado del bioingeniero. Ok. El electrónico está mucho más metido, pero uno, si Claro. quiere, obviamente se puede especializar más y está en la parte de hardware. Ok, y tu día a día, obviamente sin meterse en cosas que no se puedan decir, porque asumo que siendo algo médico además, digo, debe haber tema de licencias o tema de cierto secretismo, no secretismo por, digo, todo lo médico siempre conlleva, ¿no? Un cierto que no se pueden decir ciertas cosas, ¿no? Pero un poco el día a día, ¿cómo es? Como desde que te levantás a la mañana, vas al trabajo, ¿cómo es esa Uf, experiencia? Para el que quiera saber, ¿no? Porque al eh, final debe haber gente que se quiera dedicar y es un poco, hace bien escuchar de alguien que trabaja en eso, ¿no? sí, bueno, es muy variante, ¿no? Pero en general depende del día, a veces al principio de la semana, por ejemplo, uno obviamente arranca con la reunión semanal, con las cosas que se pretende el corto plazo, Ujú. tenemos los proyectos ya establecidos y
A veces, tal vez hablamos con médicos que nos piden algunas cosas para solucionar. Pero bueno, muchas veces estamos como, ok, queremos agregar estas funcionalidades a nuestros equipos. Sabemos que tenemos que llegar para esta fecha. Ok. Ok, ahora esta semana bueno, nos organizamos a hacer estas tareas, que más o menos Ok. creemos que llegamos. Y nos repartimos las tareas dependiendo lo que quiera cada uno y la expertise de cada uno. Perdón, ¿es un equipo muy grande o...? Y va variando, va Ok, variando. ok. Depende, a veces sí, a veces no. Claro, También depende del proyecto claro. y de la urgencia, obviamente, del proyecto. Y bueno, nos vamos dando estas tareas y ahí nos ponemos a programar. A veces nos ponemos, depende si es muy complicado, más de uno en una tarea, a compartirnos, ¿viste? Intentar explicarnos las cosas, porque hay cosas que son bastante complejas, Claro. pero sí. Y al final, después de todo, se verifica todo con un equipo de testers para ver que estén funcionando bien las cosas, porque siendo un equipo médico, necesitas que la cosa ande bien. No, claro. Y por más de que uno crea que, listo, lo testeamos entre nosotros, si vos mismo lo desarrollaste, estás sesgado Claro. a fijarte que estas cositas. Y tenemos un equipo de testers que agarran y se fijan bien específico que ande todo. No, no, bueno, al final es importante, digo, yo que no desarrollo mucho, desarrollo juegos en mi tiempo libre y demás, digo, no tiene nada que ver, pero digo, eso de decir, sí, lo pruebo yo y claro, cuando probás vos funciona todo, se lo das a otra persona y deja de funcionar, digo, eso con un juego, bueno, no pasa nada, es un jueguito, digo, con algo médico es bastante importante que funcione, Sí, y de efectivamente. hecho uno cuando está tocando distintas partes del código, uno tiene que, en cierta forma, hacer un valor de riesgos de lo que está tocando. Claro. Entonces no es lo mismo, yo que sé, tocarte la interfaz de usuario. Sí, bueno, sí, si acá me mando un error, Ujú. no pasa nada. Tal vez Claro. se bloquea un poco o se muestra algo mal, pero Ujú. no se rompe nada. Otra cosa es que te digo, yo voy a estar trabajando con la base de datos. Claro. Ojo ahí, porque haces un error y tal vez un médico pierde un estudio. Claro. Y ahí, dependiendo, hay muchos estudios donde tal vez es muy costoso o tedioso, por así decirlo, hacer otro estudio. Yo qué sé, si hiciste una persona que pierde un estudio de un Claro. holter es un estudio que se hace 24 horas. No podés decirlo, médico. Perdón, hicimos un error en el código, hacételo de vuelta mañana. Claro. ¿No? No, 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 debe ser complicado. ¿Y cuáles dirías, además de, bueno, justamente esto de tener el cuidado y de que probar todo bien, que son los mayores desafíos o mayores problemas que puedes encontrarte en esta rama de trabajo? Eh, uh, pregunta. ¿Sabes qué? Me dejaste un poco. Puede ser, A ver, tirame un centro. Aquí. no, puede ser simplemente que, por ejemplo, vos te hayas encontrado problemas o te hayas encontrado dificultades en particular. Digo, no tiene que ser que a todo el mundo, porque obviamente la experiencia de cada uno trabajando va a ser distinta, Sí, obvio. pero un poco cuáles son los problemas o las dificultades más graves que te sueles encontrar o que te has encontrado en tu experiencia. Bueno, obviamente lo primero que se me vino a la cabeza fue el tema de la frustración. A veces uno piensa que sale algo, que tal vez dice, ok, voy a trabajar esta funcionalidad, voy a trabajarla 2 días y listo. Y después la realidad es otra y estás 2 semanas y no entendés por qué no sale y tenés que manejar esa frustración, obviamente. Y entender también cómo planificar los tiempos. Pero algo creo que más importante todavía es esto de manejar, cuando uno se plantea un proyecto, manejar lo que nosotros llamamos los requerimientos, que es, tal vez estamos hablando con alguien más alto en la empresa que nos está pidiendo, che, quiero que ahora esto haga esto, o con un médico, es entender bien qué es lo que te está pidiendo la persona. Ujú. Y vos tal vez pensás de que, sí, estoy hablando con esta persona, estuve hablando 1 hora con esta persona, y me quedó claro lo que quiere la persona. Claro. Pero de verdad no. De verdad, después de esa conversación, pasarlo a requerimientos, justamente, que son estas oraciones donde vos te estableces bien lo que se quiere, es recontra importante y vos tal vez te pusiste en un proyecto, trabajaste un mes y no estableciste bien los requerimientos, y acá me refiero a no te pusiste de acuerdo, tipo, che, mira, yo noté esto y voy a trabajar específicamente en esto. eh, ¿Estás de acuerdo con esto? Porque Claro. obviamente lo que charlamos está perfecto y tal vez creímos que nos entendimos, Claro. pero mira, yo te lo pasé a texto y estas son las funcionalidades y cosas que voy a hacer. ¿Estamos en la misma página? Sí, no. Ujú. Porque si no, te pasa que trabajaste un mes o más tiempo, llegás al final del día y vos estás orgulloso con lo que hiciste. Dijiste, che, está funcionando joya, no sé de cosa.
Se lo mostrás y ¿qué onda esto? Yo quería que haga esto, Claro. pero no, pero habíamos entendido. Y claro, porque cada uno está con lo que está pensando. Tal vez está pensando en un médico que está obviamente bien pensado en atender al paciente y no está tan pensado, tan con la cabeza en la parte técnica, obviamente, que vos estás muy en la parte técnica. O mismo con alguien tal vez más comercial que se fija Sí. más en eso. Entonces, eso creo que es de lo más importante. Establecer bien qué es lo que se va a hacer y un buen diseño antes de empezar a trabajar. Genial. Claro, bueno, ¿y qué consejo le podrías dar quizá a estudiantes o a quienes quieran estudiar, que todavía no se decidieron, pero que estén pensando en estudiar bioingeniería? Uf. eh, bueno, primero que nada, como siempre, al momento de elegir una carrera tenés que ver eh, todo lo que hay como opciones. En mi caso, voy a dar la razón por la que yo elegí bioingeniería, que de verdad es la que termina siendo la de muchos. Yo sabía que algo técnico quería hacer, tenía muchas ganas de estudiar una ingeniería. Al mismo tiempo tenía en el fondo de mi cabeza, che, me gustaría hacer medicina. Entonces, la forma de combinar ambas cosas, de ser ingeniero y medicina, es bioingeniero. Cuando encontré esa carrera, dije, che, genial. Claro. También en su momento dije, eh, a lo que me hicieron recapacitar mucho fue tipo, che, tal vez la parte de médico sea medio repetitivo y tal vez me vaya a aburrir un poco. Ok. Eh, si vos te metes al menos en desarrollo, en diseño y desarrollo de proyectos, en bioingeniería o en cualquier ingeniería de verdad, vas a estar siempre trabajando con cosas distintas, con nuevos desafíos y esa parte a mí por lo menos me re gusta. Em, pero bueno, ¿a quién estudiaría esto? Sí, si te gusta darte la cabeza e intentar resolver problemas, si te gusta, obviamente, generar un cambio en la medicina, te va a gustar bioingeniería. Es una carrera muy amplia. Te va a dar muchísimas herramientas para muchas cosas y no te va a dar un norte claro. Pues yo tengo amigos que desde investigación Ujú. hasta programación. También algunos se pueden dedicar a la bioinformática, que ya es ver los genes. Podés fijarte tal vez en plegamiento de proteínas, que ya tal vez estás un poquito en analizar cómo hacer algunos medicamentos. Ok. Eh, Obviamente puedes estar haciendo prótesis, dispositivos, o directamente también puedes estar en la clínica, en el equipo de ingeniería de una clínica, Sí. haciendo toda la parte de mantenimiento, nueva adquisición de equipos, Ujú. cómo mantener bien los equipos. Esas son como las salidas más normales. También muchas veces se dice que el ingeniero vende los equipos a los médicos. Ok. Eh, pero sí, es muy amplio. Es muy amplio y tal vez sientas que en la carrera, más que nada, digas, che, me gustaría tal vez profundizar más en algunas cosas. Pero bueno, viste, como las carreras en general te dan un abanico enorme y Claro. después ya esa parte de especializarte va en parte de uno. Y eso creo que es lo más importante. Tal vez no pretender que te lo dé todo la facultad, sino que a vos te va a dar un montón, te va a dar el título de ingeniero, que ya es un montón para poder entrar a una empresa o donde quieras, o ya Ujú. arrancar lo tuyo, y a partir de eso empezar a estudiarlo, lo que vos quieras, y ya meterte es un montón. Ok. Hace la diferencia. O sea, si vos arrancás por lo que puedas, obviamente hay cosas donde va a ser un poco más difícil, pero ya meter mano, darte la cabeza a vos, eso ya cambia bastante. Ok. Y los Me- proyectos que hagas en la carrera también cambian bastante. ok. Digamos, funcionan para orientarte o para... Sí, Ok. sí, sí. De hecho, lo que uno, por lo menos yo, lo que más me llevo de la carrera fue los proyectos que más le dediqué y que después digo, che, qué buen proyecto que hice, tal vez solo, tal vez con amigos. Claro. Y incluso he hablado bastante de esos proyectos o al punto de decir, che, esto tal vez podría ser un producto médico Claro. o se podría llegar a utilizar en tal lugar. Ujú. Y es donde más sentís la enseñanza, además, obviamente depende del momento en la carrera donde lo hagas, decís, che, bueno, usé todas estas herramientas que me dijo la carrera Sí. y lo noté. Y lo Ok. noté y terminé haciendo algo funcional que está muy bueno. Ok. Sí, está muy bien sentirse orgulloso de esa forma, de un proyecto que hiciste en la facultad. Además, sé que a mucha gente no le pasa. Está bueno Mm, que la facultad te permita trabajar en cosas que después te motiven a vos mismo, o como decías, que digas, che, esto podría salir de un simple proyecto de facultad y pasar a ser algo real, digamos,
fuera del ámbito estudiantil, ¿no? ¿Qué cuáles dirías que son necesarias? De hecho, mencionaste algunas como esta necesidad, ¿no? de resolver problemas o esta búsqueda de resolver problemas, pero ¿qué cuáles dirías que son necesarias para alguien que quiere ser bioingeniero? A ver, primero que nada, la tolerancia a la frustración. Ok. Pero eso es, de verdad creo que es algo en general del de ingeniero. O sea, que tengas que poder bancarte que un problema no sale rápido Ujú. y estar trabado con eso y eventualmente sacarlo. Después tenés que tener un poco esta curiosidad, estas ganas de entender lo que está pasando. Pero creo que el que en general se mete a estudiar ingeniería está pensando en eso le interesa cómo funcionan las cosas. Claro. Y después, no te diría algo específico más específico porque así tengo tal vez amigos que se dedican más a gestión, pero relacionado a la medicina, amigos en investigación, es muy variante. Pero creo que esas son como las cosas más importantes. Ok. Mencionabas además que vos estás haciendo estudios de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial a la bioingeniería? Bueno, Obviamente me imagino que es un espectro muy grande, ¿no? Pero también, digo, sí. eh, Yo estoy haciendo una especialización y ok, también trabajé como data science ok, un año, 2 años. Y puedes hacer de todo. Puedes hacer desde. Obviamente, uno en general habla de inteligencia artificial y si estás tal vez medio lejos de ese mundo, lo primero que se te viene a la cabeza es un chatbot, algo como ujú, ChatGPT. Pero hay muchísimo más de lo que es inteligencia artificial que no es un chatbot. Obviamente, puedes meter chatbots en donde quieras, desde el consultorio hasta automatizar cosas que tengan que ver con la medicina de alguna forma. ujú, Pero después puedes ya meterte en modelos, por ejemplo, que a partir de una imagen, cualquier tipo de imagen, desde un laboratorio hasta una imagen de una persona, ujú, te digan, veo esta patología. ok, Entonces, depende el proyecto, ¿no? Pero hay proyectos donde uno puede agarrar imágenes de microscopio, por ejemplo, o de sangre, ujú, o de lo que sea, y decir, ok, viendo estas cosas, hizo un modelo de inteligencia artificial que detecta si esta persona tiene a una de estas 10 patologías. claro, Después puedes tener modelos que a partir de las señales de un ECG, por ejemplo, te digan, che, esta persona probablemente tiene esta patología. claro. Eh, y es muy potente en todas esas cosas. Hay un montón de aplicaciones todavía que se tienen que desarrollar y tenemos la capacidad para desarrollarlo, que se están haciendo y que se usan hoy en día, de hecho. O- Es bastante, sí. ok, me imagino que igualmente todavía, no lo sé, pregunto, pero todavía se usa la opinión médica, fuera de que, por ejemplo, como mencionabas, quizá una cierta inteligencia artificial puede determinar qué tal patología. Igualmente entiendo que hay un médico atrás que lo revisa también para doble chequear. Sí, eso, bueno, es todo un tema de responsabilidad y riesgo, Claro, justamente, porque al momento donde vos decís, che, yo voy a diagnosticar, es otro tema. Ahí claro. te estás poniendo en un puesto bastante importante, Sí, que además genera su roce con el médico, donde dice, che, no, esto no me gusta. claro. Pero en general lo que se intenta hacer es darle las herramientas al médico para que pueda dar un mejor diagnóstico. Ok, Entonces, en general, la mayoría de estas herramientas, por ejemplo, en donde encontrás alguna patología o detectás algo, que no necesariamente es una patología, pero algo importante, sí, en general se le muestra al médico, se le da una probabilidad de que puede ser, ok. y el que tiene la decisión final es el médico. Hoy en día no estoy al tanto, pero es lo más raro que haya algo que reemplaza completamente. En general, hasta el día de hoy, se suele tener el sí final y la decisión final del médico. Porque todavía asumir ese riesgo es un montón. Bueno, en general en casi todas las áreas pasa eso, ¿no? Que se dan herramientas, pero al final la última decisión es humana. También supongo porque el paciente quizá habrá quien no le importe, pero habrá pacientes que digan, no, yo, que un robot me diga que tengo, no, no, a mí me tiene que ver un médico, ¿no? O sea, supongo que pasará S- también. Un poco sí, Eh, pero también es porque legalmente es re no, complicado. claro, me imagino. Y también porque hay un montón de variantes que tal vez en tu modelo no contemplaste. Y ya cuando hablamos de reemplazar a un médico en algún aspecto, hay un montón de cosas que tal vez no.
probablemente tu modelo no fue entrenado con eso, entonces Claro. si vos no lo entrenaste con ese tipo de situaciones, no va a poder operar bien. Ok. Entonces, al punto de decir, che, acá yo puedo trabajar como un médico, es muchísimo. Entonces, en general, se deja al médico para que vea bien, que no se le escapen y que tal vez muchas veces las inteligencias artificiales, incluso especialmente en análisis de imágenes, Sí, para estas cosas, a veces incluso pueden llegar a ver cosas que el médico no, claro. pero lo bueno hoy en día es esto, te lo muestro y te digo al médico, che, mira, me parece que esta persona tiene esto. A veces los modelos no explican tanto, ese es un tema también, que el médico sí te lo puede decir, Sí, pero los modelos a veces te dan un resultado y no tienen la parte de explicarte por qué te está dando ese claro. resultado. Incluso muchas veces se fijan en cosas que el médico no, Ujú. porque no puede verlo, o porque normalmente no sé, uno no se fija ahí. Claro. Y ahí se le da la probabilidad al médico, se le dice, che, mirá, estas cosas, y el médico con otras herramientas, viendo la historia clínica, viendo otros estudios, termina dando su diagnóstico o su tratamiento. Claro, ¿y vos pensás que eventualmente podría llegar a ocurrir que la IA reemplace al médico? No digo siempre, porque obviamente sería raro, digo, habría bastante alboroto si de repente la IA, pero que haya, yo que sé, estaciones, por ejemplo, en hospitales donde uno pueda ir, hacerse estudios y demás y que le den un diagnóstico rápido o algo así, ¿o pensás que es algo muy distópico quizá? No, no, sí, sí. Pero el tema no es un tema de si se va a poder, es un tema de cuándo. Ok, Eh, no te puedo dar una fecha, pero seguro que hasta llegar a ese punto van a pasar muchísimos años. claro. De hecho, la última vez que fui a una conferencia importante de medicina, hablaban un poco de los médicos de esto y era un poco en tono gracioso, los médicos con más experiencia, que ya viste, están tal vez, bueno, con mucha experiencia, Claro. decían, bueno, de verdad, esto no es un problema que me va a afectar a mí, decían ellos. Entonces, como es un problema que van a tener ustedes, y miraba a los que, viste, estaban recién arrancando, Sí, o tal vez lo tengan más al final de su carrera, ok. pero va a pasar seguro, el tema es cuándo, yo ahí no sé, pero sí, Eventualmente, claro. eventualmente va a pasar, Ok, sí, ok. sí, sí, los Sí, equipos bueno, están. se dice que igualmente casi todas las áreas de este tipo de cosas que puedan ser reemplazadas por IA en algún momento va a pasar por tema de costos, por tema de velocidad, también por tema de exactitud, ¿no? Al final, mucha gente piensa que si lo hace una máquina con ciertos algoritmos pensados para eso, lo va a hacer mejor, o sea, pues se elimina el error humano, ¿no? Sí. Entonces, si se perfecciona lo suficiente, al final, quizás hasta mejor dirían algunos, ¿no? Pero bueno, eso es un tema de Sí, opinión. bueno, había un médico de estos que contaba, por ejemplo, no, yo tuve un caso, hice todo un análisis extenso de esto y di dos posibles razones con mis argumentos, no sé qué cosa, y fui una de estas inteligencias artificiales genéricas hoy en día, y en un minuto o menos hice un análisis igual al mío. Claro, Entonces, ahí era como él decía, bueno, o sea, ya hoy en día está bien, hoy no se usa tal vez únicamente para esto, sí, pero ya hay una gran potencia de esto y no era un caso tal vez tan simple sí, y alguien respetado te está diciendo, mira, me hizo un análisis parecido al mío en sí, muchísimo menos tiempo claro. de lo que yo lo hice. Ok, Así que sí, va a estar, va a pasar. Poco a poco se van a ir tomando funcionalidades, eh, pero es eso, hay cosas específicas donde incluso lo va a hacer mejor que el médico. Esto que te digo de ver imágenes, ver estudios, ver curvas específicas de distintos estudios ujú, y lo van a ver, va a haber modelos específicos de eso que van a saber hacer un análisis bastante bueno que ni un médico tal vez te haga con tanta profundidad. claro. Tal vez el Y con diagnóstico esa final velocidad. y con esa Sí, sí. velocidad, sí. Viste, hoy en día te haces una tomografía, te haces una resonancia y recién a los 2 o 3 días se procesa el estudio y Claro. te lo analizan y recién te lo dan. Imagínate en un futuro, ya si lo hace toda una máquina, Ujú. muchísimo menos. ¿Y cuál dirías que es el mayor impacto que ha tenido hasta ahora la IA y que puede llegar a tener? Quizá este puede llegar a tener, sea justamente esto, el ahorro de velocidad, el ahorro de tiempo, el ahorro de ciertas complicaciones al final que se le esperar, en no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, ¿cuál ha sido hasta ahora el mayor impacto dentro de la bioingeniería? ¿Y cuál pensás que puede llegar a ser si no es esto que ya mencionábamos? Te estoy Creo que es escuchando. esto. Sí, Ok. no, no, pero es que
Es difícil, pero creo que es esto. Justamente el análisis de imágenes, me parece. Me parece que ahí hoy en día es donde más impacto está teniendo. Y se están haciendo bastantes desarrollos en aplicaciones de celulares para cada vez intentar hacer que el diagnóstico o dar cierta asistencia a la persona Sí. desde la casa. Ok. Hay, de hecho, modelos para, por ejemplo, sacar tu presión arterial o tus pulsaciones a partir de un video Ah, con tu celular, grabación. sí. O incluso apoyando, por ejemplo, el dedo en la cámara del celular y ya con eso te sacan una información. Mira. Así que es como que se está llevando todo más a democratizar mejor lo que se dice en la medicina, Claro. llevarla a más lugares, porque empezar a tener ese tipo de herramientas haces que una persona que tal vez está lejos de centros de salud Sí. pueda tener cierto diagnóstico primario O gente con problemas para transportarse, digo. también. Y también hacer un poco más completa la teleconsulta. Claro. Y eso también te va haciendo Sí, que sí. haya más acceso. Totalmente. Eh, Quería preguntarte un poco cómo es el trabajo. Mencionabas que trabajas en una pyme, ¿verdad? Sí, es una Ok. pyme. Sí, sí, sí. Un poco cómo es el trabajo comparado quizás con lo que podría ser una empresa más grande, porque al final, entiendo que en el ámbito médico hay mucha regulación, mucho tema Hay de mucha leyes que se norma. tienen eso, muchas Mucha normas que se tienen que norma. cumplir. Digo, ¿les altera el día a día o es algo que quizás hace otra persona, vos no estás ni enterado? No, no, es algo que al momento de trabajar y desarrollarlo tenemos en cuenta. O sea, nosotros tenemos que tener bastante ordenado. Bien, justamente este análisis de riesgo que te decía es en parte por las normas. Obviamente a nosotros nos sirve, No, obvio. pero porque la norma justamente lo que te hace es darte las bases para tener un trabajo bien organizado Ujú. y después uno se especializa en lo que quiere la empresa. Pero uno después tiene que documentar las cosas, tiene que tener una buena documentación, tiene que tener una buena trazabilidad. Claro. Entonces, no es solo lo hago, funciona, listo, genial, sino que, ok, lo voy a hacer bien. ¿Por qué? ¿Qué puedo llegar a tocar? Ok, lo voy a registrar acá y tiene que estar registrado y esto se conecta con esto Ujú. y después alguien tiene que ver el proyecto y tiene que entender más o menos por qué se hizo todo lo que se hizo y que funcione bien y tenés que cumplir las normas. Ujú. No te sé decir cómo trabaja una corpo Claro. con esto, pero no creo que sea muy distinto en ese aspecto. Después, obviamente, tenés cosas de pyme, cosas de corpo, pero el tema regulatorio, tema normas, seguro que es lo mismo. Ok. O la norma es para todos. Claro. Sí. Quizá eso, tienen gente que se ocupe más de revisar la letra pequeña de todo o demás, pero al final, digo, la norma tiene que seguir, como decís vos, digo, no, no Sí, podemos sí, hacer. nosotros vamos llenando documentos específicos, explicando bastantes cosas. Si se va a crear un nuevo proyecto, se tiene que hacer bastante documentación en base a ese proyecto. Pero bueno, muchas cosas igual las define la empresa misma en la que uno está trabajando a partir de lo que dice la norma. Ok. Así que también varía bastante. Bueno, llegando ya al final, quiero hacer una pregunta bastante personal en el sentido de si vos pretendés quizá lograr un impacto generalizado a través de la bioingeniería, ¿no? Si te interesa, pues quizá no, hay gente que dice, no, yo hago mi laburo y ya está, digo, calculo que no, porque te noto apasionado en lo que haces. Eh, y si esperás lograr un cambio o algún tipo de impacto, ¿qué tipo de impacto? Sí, o sea, la primera pregunta sí, me gustaría generar un cambio o un impacto o decir, che, mirá, yo hice esto Ujú. o trabajé en esto y solucionó o mejoró estas cosas en el sistema de salud y ahora la gente se atiende mejor. La verdad que sí, es como en general en lo que yo me pongo a trabajar y en lo que busco hoy en día profesionalmente, siempre estoy con eso en la cabeza. Por eso, hoy en día todos los trabajos que fui agarrando siempre tenían que ver con cosas relacionadas a esto y tener un impacto. No sé si decir revolucionar, ¿viste? Eso ya me vale un montón. Es soñar Es mucho. soñar mucho, pero sí, sí, sí. Y de hecho, uno también se pone a hacer proyectos con amistades o solo.
y va viendo cosas que puede ir cambiando, que puede ir mejorando. Que no me acuerdo bien la última pregunta que me hiciste. ¿Qué tipo de impacto, qué tipo de cambio? Y hoy en día, por lo que me estoy Sí. especializando, yo me veo tal vez aplicándolo desde el lado de la inteligencia artificial, Ujú, ayudando al diagnóstico, justamente tal vez de estudios específicos. ujú. eh, Ahora trabajando en la empresa donde estoy de cardiología, específicamente de cardiología, pero también por afuera, ayudando a que la gente se pueda atender mejor en general, dónde atenderse. Eh, Tengo bastantes ideas de cosas con las que estoy también trabajando con algunos amigos. eh, y sí, sí, sí. Yo creo que con la inteligencia artificial vamos a sacar cosas bastante piola. Bueno, esperemos que sí. Sí. Además se te nota alguien capaz y se te nota alguien dispuesto a, así que esperemos que salga todo bien en ese sentido. Dejando ya un poco la bioingeniería de lado, lleno una pregunta que siempre hago al final de los podcasts, tiene que ver con contenido que me gustaba consumir de chico, tiene que ver con lo paranormal. Eh, Ok. Básicamente yo siempre pregunto, no porque crea, porque la verdad soy agnóstico, pero sí me gusta escuchar si la persona entrevistada cree o está dispuesto a creer en algo paranormal o en algo, o en un tipo de teoría conspirativa y demás. La respuesta puede ser que no hay problema, Ok. pero Eh, Paranormal te referís a algo por fuera de la religión, estamos hablando. claro, Mira, yo nunca creí de verdad en esas cosas. Sí, lo tomo con respeto. ok, Porque es verdad que a veces, viste, te cuentan anécdotas y a veces sí, bueno, ya está, vamos a creerle a esta claro, persona. Yo no tengo forma de decir si sí o si no. claro. Así que yo todo ese mundo lo tomo con respeto. No me pongo a joder con esas cosas. De hecho, viste, en las juntadas, cuando se ponían a jugar al de la copa, o Sí. viste, y tal vez me iba ahí, viste. Yo, por las dudas acá no jodo. Claro, Eh, pero tampoco, tampoco creo, ¿entendés? ok. Pero digo, bueno, de cierta forma también es divertido decir, che, y si existe todo ese Claro. mundo, buenísimo, mira todo lo que hay por descubrir. No, claro. Pero no creo respeto. Ok. No, además, sobre todo alguien que tiene que ver con la medicina y demás, digo, es algo súper interesante de pensar el qué puede pasar al morir. Digo, yo particularmente creo que termina la vida y ya está, las conexiones neurológicas desaparecen y no hay más vida. Pero, de hecho, si no me equivoco, cuando tuvimos de invitada a una médica, comentaba justamente que era interesante, ¿no? El pensar que podía pasar Y también está después. bueno pensar en eso. Claro, Que no se termina todo. O sí. sea, O sea, es motivacional, es digo, de motivacional cierta también. forma. Y lo veas desde el lado de paranormal o religioso Sí, incluso. Es mucho más lindo decir, che, bueno, termina la vida y hay algo más después de eso. claro. Yo, por lo menos personalmente con eso, obviamente me inclino a pensar de que no. A pesar de que yo soy católico y Ok. todo eso, yo creo que igual sí, termina la vida y termina ahí. Ah, ok, sos católico y aún así pensás que... Sí, 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 Ok, sí. No soy tan ok. practicante. Sí tuve mis épocas más de chico donde Ujú, practicaba más. sí, Fui a colegio católico todo, ok. primaria y Yo también, de secundaria. más chico también. Hoy en día estoy bastante más alejado de la iglesia en ese aspecto. Sí, Pero, pero es eso, para mí sí, te morís y ya está. ya está, ya. Pero bueno. Y lo peor es que, como comentábamos también, creo que fue en el episodio anterior o el anterior a ese, nunca lo sabremos hasta llegar. Claro, Claro. hasta No hay llegar a forma de saberlo. verificarlo Claro. o no lo vas a verificar. Así que no te vas a Exactamente. desilusionar, eso es lo Claro, bueno. desilusionarte no te haces desilusionar, O sea, si exactamente. El llega a que cree que pasar hay es algo algo después, bueno. claro, exactamente. No lo esperaba, mejor. Exactamente. Excepto que, Exactamente. bueno, te fuiste al infierno y No, bueno, ahí, ahí la desilusión aparece y uno se decepciona de sí mismo, quizás, ahí ¿no? tenés toda la eternidad. Claro, ahí ya, bueno, ya te arrepentirás. Qué mal que la hice. Tendría que haber avivado antes. Bueno, Martín, muchas gracias por venir. No sé si quieres decir algo más. No, muchas gracias por el espacio, estuvo muy bueno. No, por favor, ojalá tenerte de nuevo en alguna ocasión. Esto fue Cafecito con Javier, traído por Bosu Producciones. Nos vemos pronto.